Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo devocional que tenemos ahora los martes y los jueves, después de haber pasado toda una cuarentena estudiando la palabra y orando, pidiéndole al Señor que nos ayudara en esos momentos tan difíciles. No han bajado los momentos, siguen siendo momentos muy complicados, pero también seguimos clamando al Dios bueno y maravilloso que está con nosotros y que sabemos que es nuestra bendición y nuestra fortaleza. Bienvenidos pues a este espacio devocional en el que, además de orar y buscar la presencia de nuestro Señor, buscamos aprender algo de la palabra de Dios. Ahora estamos con el tema maravilloso de las parábolas de Jesús. Parábolas profundas, porque el Señor, como un buen pedagogo, enseñó a través de las parábolas y pues si no entendemos las parábolas no vamos a entender la enseñanza de Jesús. Por eso se ha convertido en un tema tan importante y le estamos dedicando este espacio de los martes y de los jueves. Bienvenidos a este espacio devocional. Si usted nos está acompañando por primera vez, le invitamos a inscribirse a nuestro canal Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Denle la campanita para que siempre que estemos al aire estemos presentando algún espacio, algún devocional, alguna reunión que tengamos, usted pueda estar enterado y sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro buen Dios. Palabra que enriquece nuestra vida, palabra que nos alimenta. Bueno, ahora quiero invitarles a disponerse. Desconéctese de cualquier cosa que en este momento le quiera distraer. Son apenas unos pocos minutos que vamos a estar estudiando la palabra, aprendiendo de ella y además orando y pidiéndole al cielo por su vida, por su familia, por su casa, por su trabajo, por sus dificultades. Si está pasando en este momento una lucha, pues este es el momento de clamar al Dios de los cielos, al Dios que hizo todo lo que existe y poder encontrar ayuda, socorro de parte de nuestro Dios. Entonces, les invito a que oremos en este momento. Cierre sus ojos y allí hable con Dios. Dígale a Dios: gracias por estar conmigo, gracias por amarme, gracias por bendecir mi vida, gracias por glorificarte, buen Dios. Dígale: Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mí. Así tenga en este momento desempleo si lo está viviendo o esté pasando por una enfermedad, Dios está con nosotros aún en tiempos difíciles. Dios no nos abandona. Dios está en nuestra vida. Ore por su familia. Dígale: Señor, bendigo a mi familia. Bendigo mis hijos, mis hijas si los tiene. Bendice a tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá. Bendice la casa. Bendice ese trabajo con el que Dios te honra y te permite traer el sustento diario. Señor, muchas gracias por tu bondad. Hoy oro por cada familia que se conecta a este tiempo devocional. Tiempo de encuentro contigo, Señor. Tiempo en el que podemos, después de una agitada jornada, descansar delante de ti. En el que venimos ante tu presencia con gozo y con alegría, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso, un buen Dios, soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. A ti venimos con nuestro corazón abierto y dispuesto, Padre, para bendecirte, para agradecer todo lo que haces a favor de nosotros y declarar que tú eres nuestro Señor y el Señor de nuestra casa. Bendice las familias aquí representadas en este momento que nos escuchan, que se unen conmigo en la oración. Si hay familias
y personas que están pasando por la enfermedad, por la dificultad. Sé propicio a ellos, por favor, Dios. Tú eres el buen Dios que abre puertas donde no las hay, que nos bendice, que nos ayuda. Por eso rogamos por la salud de tus hijos, por las dificultades económicas que estén pasando. Si hay personas sin trabajo, Dios abre puertas de empleo para que cada uno pueda vivir en tu misericordia y tener lo que tú provees, porque tú eres nuestro Dios proveedor. Hoy bendigo a cada familia con salud, bendigo a cada familia con trabajo, con empleo, con paz, con bendición del cielo. Tú eres nuestro Dios y a ti venimos, como decía el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, y él mismo respondía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra fortaleza, y a ti venimos con gozo y alegría en esta noche, Señor, creyendo en que tú eres nuestro buen Dios que camina a nuestro lado y que sabe de lo que tenemos necesidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gracias por estar conmigo en este devocional, en este espacio lindo que tenemos en el que podemos bendecir el nombre de nuestro Dios. Les invito entonces a leer la palabra del Señor. Hoy lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. San Marcos, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Otros son como semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. Muy bien, hemos entrado ya a hablar sobre las parábolas de fondo y estamos analizando la parábola del sembrador, ¿no? En medio de ello, el Señor Jesucristo presentó esta parábola en 2 actos, podríamos decirlo. El primer acto comienza en el mar de Galilea, cuando el Señor pide una barca prestada para subirse en ella, y mientras la multitud está en tierra, Él empieza a compartirles la parábola del sembrador. No era para ellos ajeno este escenario, ya que vivían en un mundo agrícola y se darían cuenta perfectamente de que era una parábola que ellos pues podían contextualizar en medio de su mundo. Seguramente el Señor está allí y repentiza de una manera magistral al ver desde allí algún campo y algún campesino labrando la tierra, y de inmediato se inventó esta parábola para enseñar algo muy importante. El primer acto entonces fue en el mar de Galilea cuando contó la parábola. Luego el segundo acto comienza con Jesús dejando a la gente y hablando en privado con sus discípulos y con los que se interesaron en lo que estaba diciendo. Se apartó. Entonces el segundo acto
acto que acabamos de leer porque el jueves pasado, leímos la primera parte. Pues bien, al interior de esta parábola, cada detalle tiene significados importantes. Eso no sucede con las parábolas. Es por eso que hemos hablado de una parábola tipo adivinanza y que se ha convertido en una alegoría. La diferencia entre las parábolas común y corrientes, no esta, y estas parábolas de adivinanza, es que las parábolas común y corrientes solo tienen un significado y los detalles internos solo apuntan a ese significado. Los biblistas y especialistas la han comparado también con una alegoría, donde la alegoría, cada detalle interno tiene significados. Pues bien, pues el mismo Señor Jesucristo fue el que la interpretó y dijo que los pájaros significaban a Satanás, algo que no se nos hubiera ocurrido con esas aves tan bonitas, pues no se nos hubiera ocurrido que representaban a Satanás. Fue que el Señor nos descifró la parábola. Las rocas o las piedras que representan esas pruebas o persecuciones de la vida, los espinos, negocios de la vida, amor a las riquezas, la semilla pues es la palabra de Dios, y el que siembra la semilla pues el que anuncia el mensaje, ya nos lo ha venido diciendo. La palabra o la parábola ilustra el modo de actuar de la palabra y su recepción por los que la oyen. Es decir, el Señor en el primer acto ha lanzado esta palabra, esta parábola que es una explicación de la misma palabra, y allí entre todos ellos se encontró estos cuatro terrenos muy dicientes frente a la recepción de la palabra, de los que la oyen. El versículo 15 entonces nos va a explicar el primer terreno. Dice que hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Pues en este primer terreno, el Señor habla de un suelo duro al borde del camino. Y dijimos que para esa época en Palestina se sembraba al voleo. ¿Qué significa eso? Pues que sembraban cogiendo la semilla y regándola por todo el terreno. Ya después ellos se encargaban de hacer los surcos, de pasar los animales para hacer los surcos y hacerlo bien. Entonces era la forma como lo hacían. Para nosotros sería ilógico, pero para ellos era la manera de hacerlo en Palestina. También en algunas oportunidades se usaba un saco de semilla encima de un burro y se le abría un agujerito al saco de la semilla, y mientras el burro pasaba por los distintos lugares de un extremo al otro, pues estaba regando la semilla que estaba en el saco. Ahí, ¿qué representa? Entonces el Señor nos va a decir que lo que representa este primer terreno son aquellas personas que escuchan el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Pues hay personas cuyos corazones no puede profundizar la verdad cristiana. Y esto es debido a la falta de interés del oyente, ¿no? Y se produce una falta de interés por la incapacidad de darse cuenta de lo importante que es la decisión cristiana. Escuchó, le pareció interesante, pero ahí mismito, ahí en el instante se desinteresó de esa verdad cristiana y no le pareció que fuera realmente algo importante. El evangelio termina no importándole por su indiferencia. La persona es indiferente, escuchó, le pareció un buen discurso y después de haber escuchado el discurso simplemente se va y lo olvida. Pues el Señor comparó a ese terreno con aquellos que estaban junto al camino y que esa semilla cayó y simplemente las aves vinieron y se comieron la semilla. Es decir, los que tuvieron un corazón más bien endurecido, un suelo duro al borde del camino,
y la palabra les resbaló, como lo diríamos popularmente. Luego hay un segundo terreno que el Señor explica en el versículo 16 y 17 diciendo: otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Segundo terreno, el terreno rocoso. Podría ser una capita de tierra negra, que cubría una lancha, dirían algunos, de roca caliza. No eran pedacitos de piedra, no. Era una roca larga, seguramente amplia, característica de esa zona, que estaba cubierta por tierra. Lógicamente, pues así era la topografía de Galilea, la forma como se hacía el terreno. La semilla que caía germinaba pronto, eso sí, germinaba pronto, pero como el suelo era tan superficial y la raíz se iba a topar con ese pedazo de piedra, con esa roca, no podía profundizar y tendría tan pocos nutrientes la plantita que definitivamente iba a morir. Tan poca humedad, porque eran una capita de tierra muy pequeña. Entonces, al salir el sol, pues pronto secaba las plantas que hubiesen brotado. Era bastante lógico, ¿no? Y hay muchas personas que simpatizan con el evangelio, con el cristianismo, pero nunca profundizan en sus vidas y en los momentos difíciles pierden la fe. Son esas personas que les llama la atención de primera mano lo que se está diciendo. La palabra que se está compartiendo les parece interesante, pero realmente no hay profundidad en ella porque se topa con una piedra. Se topa con eso y no puede la plantita, la semilla de Dios, la palabra de Dios, encontrar cómo profundizar sus raíces, y pronto sale el sol. Dice el Señor Jesús explicando esto, dice: como no tienen suficiente raíz, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Entonces este grupo de personas se animan por un momento, pero puede que su vida no les cambie, estarían esperando que cambiara de inmediato. Puede que su situación económica no mejore, puede que aparezca alguna persona que les ridiculiza y les dice que si están creyendo en esos cuentos tan viejos, puede generarse alguna dificultad en su casa o perder el empleo o alguna situación difícil, y como no hay profundidad de la palabra, pues inmediatamente se secan perdiendo la fe. Segundo terreno, ¿no? Segundo terreno. Terreno que el Señor ya había detectado entre sus oyentes. Detectó indudablemente a algunos que estaban escuchando el mensaje, como que pararon bolas, les pareció interesante el discurso, pero así mismito se fueron yendo. Otros que escuchaban, que se emocionaban, pero que desafortunadamente frente a las crisis de la vida, por no profundizar, inmediatamente se iban. Luego un tercer terreno que el Señor explica, versículos 18 y 19, dice que son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Eso está en el versículo 18 y 19. Bueno, hay que decir algo que nos cuentan los comentaristas, y es que los campesinos palestinenses eran poco perezosos. Nada parecido pues a los de ahora, ¿no? Gente tan activa que labra la tierra con todo el esfuerzo. Pero estos eran todos perezosos. Y entonces, cuando empezaba a salir la semilla y la plantica, y al lado de ella salían los espinos,
sobresalían las malas plantas, pues fácilmente ellos simplemente cortaban lo que sobresalía de las malas plantas. No la arrancaban de raíz, simplemente la cortaban. Y el campo podría parecer, al cortarlas y tenerlas un poquito más bajita que las buenas plantas, pues podría parecer limpio. Pero las raíces de la mala planta, de los espinos, seguían allí por debajo de la superficie. Allí estaban allí como camuflados. Al tiempo, en un momento determinado, pues brotaban con todas sus fuerzas y terminaban ahogando la buena semilla. Eso era muy común y corriente en esa época, por lo que ellos hacían. Es fácil llenar la vida con tantos intereses que no termine teniéndose tiempo para Cristo. La explicación del Señor es que los negocios de la vida presente le preocupan demasiado a este grupo de personas. El amor por la riqueza los engañan y quieren poseer todas las cosas. Entonces, es fácil que en medio de la vida terminemos teniendo prioridades que opacan, que van ahogando el mensaje de Cristo y que terminan desplazando al Señor Jesucristo del lugar prominente que debe tener en la vida de todos los seres humanos. Muchas personas se dedican a hacer plata o se dedican a una cosa, a la otra y generan prioridades equivocadas en su vida. Entonces lo primero es el deporte, lo primero es el trabajo, el dinero, muchas prioridades alrededor. Y la vida cristiana termina desplazándose y bueno, yo voy a estar aquí en la reunión o en el devocional si tengo tiempo, el domingo me voy a conectar o voy a asistir a la iglesia si tengo tiempo, si no se me presenta un partido de fútbol porque para mí eso es muy importante, o si no se me presenta un grupo para salir al ciclismo, o si no tengo que trabajar, o si no tengo que estudiar, y se distorsionan las prioridades de la vida. Todas estas cosas que acabo de mencionar son importantes y no son malas. Son malas cuando nosotros no nos damos cuenta que están ocupando el lugar prioritario de Dios en nuestra vida. Si puedes reemplazar el encuentro con Dios por cualquier cosa, es porque esa cosa, llámese como se llame, es probable que sea un espino que está ahogando la buena semilla en tu vida y debes tener muchísimo cuidado. Encontramos el tercer terreno. Tercer terreno en el cuarto terreno. Primer terreno junto al camino. Segundo terreno, la roca, la piedra que no permitió la profundidad de la raíz. Tercer terreno, espinos. Prioridades distorsionadas en la vida de las personas. Cuarto terreno, versículo 20, el Señor explica el cuarto terreno. El cuarto terreno dice así: pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. Pues aquí llegamos a este cuarto terreno, que es el terreno bueno, limpio y profundo. La parábola dice que esas personas que son buena tierra, ojalá podamos decir todos aquí que somos buena tierra, hacen tres cosas. Mira el versículo 20. Se oye el mensaje, se presta atención. Una cosa es oír profundamente y otra cosa es escuchar. Algunas personas escuchan como un ruido, como algo que pasó, pero otra cosa es oír. Oír es cuando prestamos atención, cuando lo que se está diciendo de verdad nos importa, cuando podemos guardar silencio para escuchar o para oír mejor un mensaje profundo en nuestras vidas. Bueno, el versículo 20 dice que este grupo de personas oyen el mensaje, se escucha el mensaje,
Segundo, se acepta ese mensaje, ¿no? Se oye y se acepta. Es decir, el corazón está dispuesto. El mensaje de Jesús, la palabra de Dios, a veces es una palabra que es fuerte con nosotros, que es amarga, pero que estamos dispuestos a aceptarla, porque sabemos que en ella, al entender su palabra, pues vamos a encontrar la bendición y la vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Entonces, 3 acciones en la buena semilla, y la buena palabra, ¿no? La buena tierra. Primero se oye la buena palabra, se presta atención, no es una escucha descuidada, es una escucha profunda, un oír de verdad con atención. Al oír con atención se acepta ese mensaje y se entiende lo que el mensaje de Jesús viene para nosotros. Y la tercera acción o la tercera cosa que se hace es precisamente poner en acción esa palabra, porque al ponerla en acción, esa palabra germina y da una cosecha abundante. Dice el escritor bíblico que da una cosecha que rinde el 30%, el 60% y el 100 por 1. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosecha tan extraordinaria! Parece ser que el Señor, aunque está consciente del fracaso en varios terrenos, también es consciente de que la cosecha se va a dar por encima de cualquier dificultad. Y se va a dar en 3 terrenos, ¿no? Ya lo dijimos la semana pasada. Un terreno que dio el 30%, que es muy bueno. Un terreno que dio el 60%, que es extraordinariamente bueno. Y un terreno que dio el 100 por 1, que es magníficamente bueno. 3 muy buenos terrenos que la palabra de Dios nos permite tener. Bueno, la reflexión para nosotros entonces sería: ¿qué clase de terreno somos? Somos esas personas que hemos escuchado el mensaje de Jesús, pero como un buen discurso, como un discurso más, y nos hemos ido sin interesarnos demasiado. Terreno de junto al camino, que las aves del cielo, Satanás, quita la semilla y no germina. O se es un terreno que está en piedra, solamente con una pequeña capa de tierra, que las dificultades de la vida nos alejan. Al principio nos parece interesante el tema de la vida cristiana, nos gusta, nos llama la atención, pero rápido, ante la primera dificultad, ante los problemas que la vida nos depara, rápido, por no tener raíces profundas, nos vamos. O somos ese tercer tipo de terreno que es entre espinos, que hay otras prioridades en la vida diferentes al mensaje de Cristo. Quiera el Señor que nuestra reflexión nos permita entender que somos buen terreno. De esos 3 buenos terrenos donde la cosecha se dio, donde hubo una gran cosecha. Y a ese tercero o a ese cuarto terreno, de los 3 tipos, del 30, del 60 y del 100 por 1, pertenecemos nosotros, que oímos profundamente la palabra de Dios, la aceptamos y la ponemos en acción. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Si te has dado cuenta que perteneces a los 3 terrenos anteriores, junto al camino, al de pedregales o al de espinos, también es un buen momento para decirle al Señor: Señor, perdóname. A partir de hoy voy a aceptar tu palabra y me voy a convertir en un terreno excelente. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en este día, por esa explicación tan interesante de la parábola del sembrador. No fue simplemente una parábola, fue un análisis profundo de Jesús de ese auditorio que tenía. Y aquellos que corrieron y se acercaron porque les interesó, se estaban convirtiendo en un terreno extraordinario para la semilla que es buena de principio a fin. Ayúdanos hoy, Señor, a ser ese buen terreno de bendición,
Te lo rogamos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, qué gusto poder disfrutar la palabra del Señor y tratar de ir desmenuzando poco a poco estas enseñanzas que dijo Jesús. Si no entendemos esta parábola, no vamos a entender las demás. Entonces, por eso hemos iniciado con ella. Me alegra muchísimo saludarles desde aquí en estas horas de la noche. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Qué alegría poder disfrutar de estos medios virtuales donde aprendemos la palabra de Dios. Gracias por su apoyo, gracias por estar con nosotros. No se olvide lo que dijo el apóstol Pablo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.